Susana. Hola Marisol, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. La verdad es que es muy grato poder estar aquí contigo en este pues medio tan importante como es Julio Palacios Informa y en un día también tan importante para todas las mujeres como es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y sin duda alguna, pues hoy vienes de naranja, Marisol. Yo sí vengo con todo el papel, vengo de naranja porque Sí. ese es el color que se le ha asignado para celebrar, para conmemorar un año más de la eliminación de la violencia, algo muy importante porque según las estadísticas del INEGI, más del 53% de las mujeres han sufrido violencia. Hay varios tipos de violencia, ¿no? Muchos tipos de violencia y sobre todo pues reconocer que ha habido muchos avances en los diferentes tipos de violencia antes de mencionar pues los avances, pues que la física, que es yo creo que la más común que conocemos, ¿verdad? La violencia física, psicológica, la violencia económica que tardó mucho para reconocerse y que yo creo que muchas veces las mujeres todavía nos cuesta trabajo identificar la violencia económica que vivimos, la violencia pues sexual también, la violencia sexual, la violencia laboral, que aunque no es específico de las mujeres, sí puede ser a través de algún hostigamiento, ¿verdad? Que ella implica pues también agresión sexual en cierta parte, o sea, en algún momento. Y hablar de todo esto nos hace pues reconocer la violencia política. La violencia que política. A la política en algún momento de tu vida has llegado a sufrir, has llegado a padecer. Y yo conozco a varias mujeres de Guerrero que han padecido la violencia política. Y yo también he padecido violencia política en razón de género, Marisol. Hace algunos días platicaba con la diputada Analia, le digo, oye, qué arrepentida estoy de no haberla denunciado en su momento, porque empaticé tanto con esa persona que dije, pues no la voy a denunciar, porque pues empatizo con su dolor, empatizo pues por el momento que pasa y yo creo que no lo voy a hacer. Pero después digo, creo que no debemos dejar pasar ningún tipo de violencia, tiene que haber el precedente, porque pues hay quienes la denuncian y dicen, pues no pasa nada, pero no es que no pase nada, es que tenemos que dejar un precedente y además identificarla a veces también cuesta trabajo, ¿no? Son momentos en los que uno dice, sí es violencia, no es violencia, por eso es que es importante hablar de ella, mencionar cuáles son pues estos sucesos que suceden alrededor para poder identificarlos. Siempre que hablo del tema de las mujeres y de sus derechos, yo digo, imagínate en estos momentos las adolescentes o las juventudes mencionan las violencias digitales que viven las mujeres, principalmente la ley Olimpia que marcó sin duda alguna la violencia digital, en donde se prohíbe pues difundir contenidos íntimos sin consentimiento, y eso es algo de que las adolescentes, las juventudes, pues hablan de ese tipo de violencia, ese tipo de iniciativas. Pero hace cuántos años nuestras abuelas no podían tener acceso al divorcio, las mujeres no tenían acceso a tener pues una cuenta bancaria, no podían ir a la escuela. ¿No podían votar? No podían votar. Apenas en el siglo pasado, en 1950, Claro. Fue cuando, en la década de los 50 fue cuando se empezó ya a que las mujeres podían votar y ser votadas. Antes no se podía y dices tú, bueno, hace mucho tiempo. No hay que olvidar la historia, porque Sí. si uno se olvida de la historia, las cosas se vuelven a repetir. Se vuelven a repetir y que las mujeres, imagínate, yo digo que no se podían divorciar, hoy lo vemos algo tan común, algo tan accesible también. Accesible más bien, porque tan común no, porque pues se supone que te casas es para formar una familia y Sí. acuérdate que cuando se divorcian pues Accesible. sufren los dos, la familia, Sí. los niños y todo, pero ya lo puedes hacer, ¿no? Antes era aguántate y aguántate, Sí. ¿no? Tú lo escogiste y aguántate, Sí. y ahora ya tienes el aborto. Así es. Es un también, tema muy la complicado interrupción. lo del aborto, pero pues también es un derecho y es decisión de cada mujer si puede hacerlo o no quiere. Precisamente yo recuerdo que leí el libro que escribió bueno, ya se me olvidó su nombre de quién lo escribió, pero habla precisamente de una situación de una joven que tuvo que solicitar un aborto y que como está tan estigmatizado este tipo de violencia, este tipo de situación, pues sufrió muchas violencias
al solicitar el aborto, ¿no? Solicitó la interrupción del aborto y para empezar quienes atienden en los hospitales pues se negaban a realizarlo porque estaba penalizado la realización del aborto y más siendo una niña de 12 años. La herida de Paulina se llama el libro de Elena Poniatowska. Entonces ahí relata todas las violencias que vivió esta niña que fue abusada sexualmente y que pues dice yo únicamente anhelaba pues tener 15 años para poder tener una fiesta. Y ahí nos damos cuenta que estos avances de los derechos se dan precisamente para evitar la violencia pues en los hospitales, en la sociedad, de ser señalada y sobre todo también que cuando llegan a los ministerios públicos pues muchas veces son revictimizadas, en contar una y otra vez sus historias y también muchas veces en que les dijeran pues en dónde estabas o qué hacías a esas horas de la noche fuera de tu casa, ¿no? Sí, entonces que son estigmatizadas, ¿no? Por el simple hecho de que incluso de que sufrieron esa violencia, aparte son estigmatizadas, son violentadas por las autoridades y ahí es donde entran los colectivos, pero también los diputados, los legisladores, las instituciones y bueno, ustedes como diputados para hacer leyes que sean que castiguen no a la víctima, que castiguen hasta incluso a las autoridades que no cumplan, y ya se está haciendo eso, ¿no? Y también hay que reconocer que en las instituciones pues hoy se cuenta con la presencia de muchas mujeres, sí, y que también tener la presencia de muchas mujeres pues en las instituciones de gobierno, en los congresos locales, en los congresos federales, pues son una pauta muy importante para el desarrollo de políticas públicas a favor de nosotras, ¿no? Yo hoy reconozco que tenemos la primera mujer gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, igualteca también, y que a través de sus programas como la alerta violeta, los taxis, el transporte violeta y los taxis, la tarjeta y la alerta violeta, que es que estos tres programas y el mecanismo de búsqueda hacia niñas y mujeres, sin duda alguna, han sentado un precedente de trabajo hacia las mujeres. Luciana, ¿consideras tú que sí se ha avanzado en esta alerta, que haya leyes que se ha avanzado para lo de la violencia contra las mujeres? ¿Ya no es la misma violencia que se vivía hace 30 años o seguimos igual las mujeres? ¿O cómo es que crees tú que hemos avanzado las mujeres? Pues hay más atención, hay más programas, ¿no? Hay más responsabilidad por parte del gobierno, como decir, la alerta violeta, que no se necesita una denuncia en el Ministerio Público para que busquen a las niñas y a las mujeres que no son localizadas en ese momento, y antes tenías que esperarte 48 horas y que todavía que te decía, ay no señora, ¿qué tal si se fue con el novio? O sea, además, ¿no? De todo eso, esa cultura machista de decir, ¿qué tal si se fue con novio? Pues espérese a que regrese. Hoy no, hoy gracias a la alerta violeta se necesita solamente la llamada al 911, que ojalá que nadie la necesite, pero ya existe este mecanismo de búsqueda que está atendiendo a esa problemática social, ¿no? Por lo que yo reconozco y digo que efectivamente ayuda muchísimo, porque las primeras horas son cruciales para la búsqueda de una persona. Entonces, la tarjeta violeta que también implementa la gobernadora Evelyn Salgado, le hago un reconocimiento porque es un programa integral que todas aquellas mujeres que están pasando por algún ciclo de violencia solicitaron su tarjeta violeta, en donde se les da apoyo económico, pero también se les da asistencia psicológica, se les da acceso a un aprendizaje de alguna, algún trabajo, alguna profesión, técnico más bien, en donde ellas puedan desarrollar también y obtener ingresos, porque también evitar la violencia económica se tiene que atender enseñándoles a las mujeres una forma de crear sus propios ingresos. Entonces, por eso es que yo hago este reconocimiento, porque digo, se está atendiendo, ¿no? Fíjate que últimamente yo he sabido de casos de amigas que son violentadas por sus novios. Y no tan solo físicamente, o sea, violentadas psicológicamente, porque la violencia también es psicológica. Hoy en día, pues yo tomo terapia con mi psicóloga, y no precisamente porque estemos mal, tomamos terapia, sino porque muchas veces tenemos tipos de apegos a personas que
que no tienen que ser, ¿no? O sea, o apego a cualquier cosa. En esto, en relaciones tienes apegos a veces a personas que te lastiman y sigues ahí. Y muchas me comentan eso y le digo, pues ve a terapia, amiga, porque si tú no puedes, a veces uno necesita como un poco de Alguien que te ayuda ayude, ¿no? o que te asesore. Claro. Y no está mal, ¿eh? No está mal pedir ayuda, al contrario. Está bien para que logres salir más rápido de la coyuntura en la que te encuentras, ¿no? Hablábamos con Luisana que sí, que efectivamente existe la violencia psicológica, que antes no estaba tipificada como violencia, hasta apenas empezó a ver, a decir, ¿sabes qué? Hay tipo de violencia, hablábamos de la económica, de la psicológica, de la violencia física, de la sexual, hay varios tipos Violencia de violencia. obstétrica también, que hoy se habla de la violencia obstétrica que sufren las mujeres al llegar a los hospitales, ¿no? En Que incluso labor de las parto. operan, los operan a las personas. Ha habido muchas denuncias que mujeres indígenas han sido operadas para no tener, ¿cómo se dice? Para no tener más hijos, pero sí, ¿cómo se tiene un nombre? Esterilizar. Esterilizadas, sin su consentimiento. Sin su Entonces, consentimiento. esa es violencia. Completamente. O las personas que trabajan conmigo, que me tocó o sea, ya les hablo de antes, hace mucho tiempo, que me dijo que cuando se embarazó le decía, ay, ¿qué no te dolió cuando estabas en ese eso, momento? claro. Ay, aguántate. Y le sacan el niño así al... Eso es lo típico de la violencia, pues, normalizar la violencia obstétrica. No sabíamos que era violencia obstétrica No. hasta que estoy segura que hubo una mujer y dijo, esto es violencia. Y yo creo que también, mira, los medios de comunicación educan, ¿no? De reproducir estereotipos que violentan a las mujeres, pues no es correcto. Yo creo que la responsabilidad de quienes están en los medios de comunicación, de quienes producen, ¿no? De quienes tiene que ser también equilibrado bajo ese ritmo, porque finalmente, pues hoy la niñez tiene acceso a la tecnología y pueden ver pues un sinfín de cosas, ¿no? Un sinfín de cosas y también van creando pues todos estos esquemas. A mí me gustaría muchísimo que en las escuelas de todos los niveles las unidades de género que se proponen ya que hay establecidas por ley o por objetivos institucionales, pues realmente se llevaran a cabo, ¿no? Ahí Realmente está una iniciativa funcionaran. de ley, Luisana, puedes hacer una iniciativa, presentar una Es que iniciativa de ley, las donde instituciones- digas que sea ya por ley que las instituciones lleven no sé, una Ya clase te lo o algo. solicitan. Ya, las unidades de género ya forman parte del organigrama de la administración de las instituciones educativas, pero no es solo eso, sino que llegas a las instituciones educativas y quienes las dirigen no tienen la conciencia de género, de la importancia que es del funcionamiento de la unidad. Entonces la tienen ahí como existe, elefante blanco. pero pues no existe, ¿sabes? Entonces yo creo que es una conciencia de todas las instituciones educativas de darle funcionamiento. Yo creo que a lo mejor también de agregarles en su programa operativo administrativo que manejan pues recurso. Tienen que asignar recurso humano, recurso financiero, porque tiene que haber un funcionamiento dentro de las... Y que no teman, porque muchas veces en las instituciones educativas, yo no sé si recuerdan, pero normalmente los 8 de marzo salen las escuelas en donde hacen los tendederos de denuncias y salen un sinfín de denuncias a maestros, a uno, ya les da miedo hacerlo, porque sale muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que no teman hacer las denuncias correspondientes, que no sean cómplices las instituciones educativas quienes las dirigen de encubrir a acosadores, de encubrir a violentadores. Entonces, yo por eso me gustaría muchísimo, de verdad, que las personas que llegan a esos espacios de educación sean personas con conciencias de género.